La recepción anual del bufete de abogados Baker, Walker and Associates se celebró en la lujosa sala de banquetes del Hotel Ritz-Carlton. Lorraine Walker, una mujer elegante vestida con un traje de noche azul oscuro de Carolina Herrera, sostenía una copa de champán y observaba cómo su marido Trevor seducía a un grupo de clientes potenciales. Sonrió involuntariamente. En 15 años de matrimonio se había aprendido de memoria todos sus gestos. Aquí él se inclinaba ligeramente hacia adelante, mostrando interés. Su famoso chiste sobre abogados y tiburones estaba a punto de llegar. Sí, es cierto, todo el mundo se estaba riendo. Señora Walker, el informe trimestral es excelente. James Baker, socio principal, se materializó junto a un vaso de whisky. Su decisión de reestructurar la división asiática ha sido brillante. Gracias, James. Pero hoy no hablemos de trabajo, sonrió Lorraine suavemente. Sabía que su reputación en el bufete era impecable. Junto con Trevor, formaban el tándem perfecto. Él atraía a los clientes con su encanto y talento negociador. Ella se aseguraba de que los contratos se cumplieran a la perfección y la empresa fuera estable desde el punto de vista financiero. ¿Cómo van las reformas de tu nueva casa?, preguntó James. Casi terminada. Solo faltan algunos retoques. Lorraine echó un vistazo a la sala. Entre los invitados se vislumbraban muchas caras nuevas, jóvenes empleados recién incorporados a la empresa. Le llamó la atención una rubia alta con un vestido rojo de corte bastante atrevido. La chica estaba entre un grupo de asociados junior, pero su mirada iba y venía hacia Trevor. Ah, esa es Gloria Summers. James interceptó su mirada. Es muy prometedora. Trevor está supervisando su primer gran caso. Lorraine bebió un sorbo de champán. Había algo en la postura de la chica, en su forma de comportarse, que la inquietaba. Demasiada confianza para una recién llegada. Demasiado franca en su escrutinio del socio gerente. ¡Cariño! Trevor se liberó por fin de sus clientes y rodeó con el brazo la cintura de su mujer. Olía a colonia cara y a whisky. Tengo que enseñarte algo. La condujo a un pequeño escenario donde había un micrófono. Lorraine sabía lo que venía a continuación. Una tradición anual en la que Trevor pronunciaba un discurso sobre los logros de la empresa y hacía planes para el futuro. Le encantaban esos momentos. Su carisma electrizaba literalmente el ambiente. Señoras y señores, empezó Trevor, y la sala se quedó en silencio. Este año ha sido un punto de inflexión para nosotros. Hemos aumentado los beneficios un 30%, hemos abierto 2 nuevas oficinas y hemos ganado el juicio más sonado de la década. Hizo una pausa. Y me gustaría brindar por la persona sin la cual nada de esto habría sido posible, mi encantadora esposa y directora financiera, Lorraine Walker. Todos aplaudieron. Lorraine asintió modestamente. Por el rabillo del ojo vio que Gloria Summers se arreglaba desafiante el pelo y lo arrugaba ligeramente. Tras el discurso comenzó el baile. Trevor la hizo girar en un vals lento, y por un momento Lorraine se dejó relajar en sus brazos. Realmente estaban en la cima de las cosas, profesional y personalmente. Una casa nueva en un barrio de lujo, 2 carreras de éxito, un entendimiento mutuo forjado durante años de convivencia. ¿Cansado?, preguntó Trevor cuando se apagó la música. Un poco. ¿Nos vamos a casa? Lo siento, cariño, tengo que quedarme un poco más. Hablar con Rodríguez sobre los detalles de ese caso de fusión. Coge mi coche, yo cogeré un taxi. Lorraine frunció el ceño. Normalmente se iban juntos. ¿Seguro? Puedo esperar. No hace falta, puede que tarde un poco, le besó la mejilla. Nos vemos en casa. Ya en el coche, Lorraine se sorprendió a sí misma repasando mentalmente el momento. Algo había cambiado en su voz cuando habló del retraso. Una ligera falsedad, una sutil falta de naturalidad. Sacudió la cabeza, apartando los pensamientos desagradables. Al fin y al cabo, era su noche triunfal.
Era absurdo estropearla con sospechas infundadas. Condujo hasta la casa y encendió las noticias locales. El locutor hablaba de la caída de los precios inmobiliarios en el centro de la ciudad. Los apartamentos del complejo River Plaza se han vuelto especialmente atractivos. Lorraine apaga la radio. Mañana era un día importante. La presentación de un nuevo proyecto de inversión. Necesitaba dormir bien. Lorraine nunca se había considerado paranoica. Estaba acostumbrada a respaldar cada sospecha con hechos y cada corazonada con cifras. Quizá por eso su primera señal de alarma no habían sido los largos retrasos de Trevor en el trabajo ni su nuevo perfume. Había empezado con un extracto bancario. Mientras revisaba el extracto mensual de su cartera de inversiones, observó una extraña transferencia de $800,000. El dinero había pasado por 3 cuentas distintas, como si alguien intentara disimular el destinatario final. En otra situación, podría haberlo descartado como una transacción comercial normal, pero era la primera vez en 15 años que Trevor no la alertaba de una transacción tan grande. ¿Está relacionado con el caso Rodríguez?, preguntó despreocupadamente durante el desayuno, observando cómo su marido apuraba un sorbo de café. ¿Qué exactamente? Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Una transferencia por 800,000. Trevor se quedó inmóvil un segundo. Una pausa apenas perceptible, pero Lorraine, que conocía todos sus hábitos, captó el enganche. Ah, sí. Era urgente reservar fondos para la transacción. Le explicaré los detalles más tarde. Se levantó de la mesa. Llego tarde a una reunión. El beso en la mejilla salió arrugado. La puerta principal se cerró de golpe. En el despacho, lo primero que hizo Lorraine fue comprobar la documentación del caso Rodríguez. Allí no figuraba ninguna transacción por ese importe. Se reclinó en la silla, contemplando el panorama de la ciudad al otro lado de la ventana. Durante 15 años habían construido juntos este negocio. En los últimos 7 años, el bufete había sido uno de los 5 mejores de la ciudad. Tenían una reputación, un prestigio en la comunidad, un código de honor tácito, y Trevor acababa de mentirle por primera vez en años. Al cabo de un par de días, se dio cuenta de que su marido había empezado a tener reuniones más frecuentes fuera del despacho. Antes prefería recibir a los clientes en su sala de conferencias ejecutiva, pero ahora la mitad de su agenda estaba moteada de anotaciones de reunión externa sin indicación de lugar ni participantes. Últimamente pareces tenso, comentó su ayudante Rachel, trayendo otra pila de papeles. ¿Va todo bien? Sí, solo cansada. Lorraine cogió la carpeta superior. Por cierto, ¿sabes cómo va el proyecto de esa chica nueva, Gloria Summers? Oh, ahora está todo el tiempo con el señor Walker. Rachel se encogió de hombros. Dicen que él supervisa personalmente todos sus casos. Incluso la ha enviado a un curso de actualización a expensas de la empresa. Lorraine dejó lentamente el bolígrafo. ¿En serio? ¿Los otros asociados junior también reciben ese tipo de formación? No, solo ella, pero es muy capaz y tan decidida. Por la noche, mientras ordenaba su correo, Lorraine se encontró con una factura del restaurante Le Bernardin, el lugar favorito de Trevor para las negociaciones importantes. 4 personas, champán, marisco. La fecha coincidía con el día en que había dicho que llegaría tarde a la oficina. Durante la cena, Trevor se mostró inusualmente locuaz, hablando de su nuevo contrato, haciendo bromas. Lorraine respondía con el mismo tono, sonriendo, sirviendo vino. Desde fuera parecían una pareja normal y corriente después de un día de trabajo, solo que ahora ella filtraba cada palabra de él a través de un filtro de sospecha, analizando cada gesto suyo como una prueba. «Has ido menos al gimnasio», comentó cuando él rechazó una segunda ración de filete. «¿En serio? Probablemente demasiado trabajo últimamente. Sin embargo, he visto tu coche delante del Equinox en la Quinta Avenida». «Oh, sí, voy allí a veces. El horario es más cómodo allí». Una mentira.
Eran socios de un club cerca de casa, y Trevor siempre decía que odiaba el tráfico del centro. Por la noche se quedaba despierta mucho rato, escuchando su respiración constante. Su mente daba vueltas con retazos de hechos, sospechas, indicios. $800,000. Gloria Summers. Le Bernardin. El Club Deportivo de la Quinta Avenida. Por la mañana llamó a su viejo amigo de Hacienda. «Hola, Jack. ¿Recuerdas cuando dijiste que podía acudir a ti en busca de ayuda? Necesito información sobre grandes transacciones inmobiliarias recientes en River Plaza». Cuando llegó la respuesta 1 hora más tarde, Lorraine se quedó mirando largamente los números de la pantalla. Se había comprado un piso de 200 metros cuadrados por exactamente $800,000. El nombre de la compradora en los papeles era Gloria Summers. Cerró el portátil y sacó un pintalabios del bolso. Lenta y cuidadosamente, se pintó los labios mirándose en el pequeño espejo. Un anillo de compromiso de diamantes, regalo del 10º aniversario de boda de Trevor, brillaba tenuemente en su dedo anular. «Así que estas son ahora las reglas del juego», le dijo en voz baja a su reflejo, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Aquella tarde, Lorraine se quedó en la oficina más tarde de lo habitual. Había elegido deliberadamente 1 hora después de las 7, cuando la mayoría del personal se había ido a casa. Necesitaba revisar en silencio los registros financieros de los últimos meses, en busca de otras posibles rarezas. Las enormes puertas amortiguaban los sonidos de los pasillos vacíos. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado a lo lejos y el tintineo ocasional de un ascensor. De repente, oyó voces apagadas procedentes del salón del final de la planta. Una de ellas era sin duda la de Gloria. «No puedo seguir así, Trevor. Prometiste que las cosas cambiarían después de comprar el piso». Lorraine se paralizó. Sabía que estaba por debajo de su dignidad escuchar a escondidas, pero sus pies parecían injertados en el suelo. «Cariño, dame algo de tiempo. No es el mejor momento para hacer movimientos bruscos». La voz de Trevor sonaba desacostumbradamente suave. Era el tono que utilizaba para calmar a la propia Lorraine en momentos de ansiedad. «¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo más? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿1 año?» Las lágrimas resonaban en la voz de Gloria. «Estoy cansada de esconderme, cansada de fingir que apenas nos conocemos. Ni siquiera pasas la noche en mi casa. Sabes que es complicado. Lorraine no es solo mi mujer, es la directora financiera de la empresa. Un paso en falso y podría perderlo todo. ¿Y yo qué? ¿Soy solo una amante para que me esconda en un bonito piso?» Se oyeron pasos rápidos y luego silencio. Lorraine se acercó con cautela a la puerta entreabierta. «No digas eso». La voz de Trevor tenía ahora un tono autoritario. «Sabes que significas mucho más que eso para mí. Si no, no lo habría arriesgado todo por ti». «¿Saber?» Una risa amarga. «¿Sabes que me compraste un piso con el dinero que ahorraste con tu mujer? ¿O que me enviaste a esos cursos para tener una excusa para conocernos?» «Gloria». «No, espera. Vi cómo la mirabas en la fiesta de empresa, la forma en que la abrazaste, le diste ese dulce discurso, y luego 1 hora más tarde me estabas besando en el baño. Es un trabajo, maldita sea, parte de la imagen. Dijiste que lo entendías. Tal vez ya no quiero entender. Quizá quiero ser a quien abrazas en público». Se hizo una pesada pausa. Lorraine se apoyó en la pared, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente. «Escucha», Trevor habló ahora más bajo, congraciándose. «Te di ese piso por una razón. Es señal de que voy en serio. Pero todo a su tiempo. Es un momento importante para el bufete. No podemos tener un escándalo. ¿Así que debo sentarme en una jaula de oro y esperar? Te lo compensaré. ¿Recuerdas ese brazalete Cartier? Dios mío, Trevor, ¿de verdad crees que se me puede comprar con joyas?» Pasos de nuevo, esta vez nerviosos. «No, claro que no. Solo
Dame tiempo para arreglar las cosas. En 6 meses como máximo, iniciaré los trámites de divorcio. Tranquilamente, sin alboroto, y entonces podremos estar juntos abiertamente. ¿Me lo prometes? Te lo juro. El sonido de un beso, luego otro. Eres tan hermosa, especialmente cuando estás enfadada. ¿Y si entra alguien? A esta hora, todo el mundo se ha ido, incluso la adicta al trabajo Lorraine ya está en casa. Mmm, Trevor, aquí no. ¿Por qué no? Añadamos un poco de picante. Lorraine retrocedió en silencio. Se movió lentamente, con cautela, como en un sueño. Llegó a su despacho, recogió sus cosas mecánicamente y apagó el ordenador. En la pantalla del teléfono apareció un mensaje de Trevor. Voy a llegar tarde al trabajo. No me esperes levantada con la cena. Sentada al volante de su Mercedes, se dejó sentir por primera vez en toda la noche. Una oleada de náuseas le subió hasta la garganta. Con dedos temblorosos, abrió la guantera, sacó una botella de agua. Bebió un sorbo. $800,000. El dinero de ambos, dinero que habían planeado invertir en ampliar la empresa, y él se lo había gastado en un nidito de amor para una chica de 27 años, una pulsera Cartier, un curso de actualización, un apartamento en River Plaza. Me pregunto cuántos más de estos development había pasado por alto. En 6 meses como máximo, iniciaré los trámites de divorcio. Sus palabras resonaban en su cabeza. 15 años de matrimonio, 15 años trabajando juntos, y él estaba dispuesto a arruinarlo todo por un joven depredador que se había enamorado de su posición y su dinero. Lorraine arrancó el coche. Ya no le temblaban las manos. En algún lugar de su mente se estaba gestando una rabia fría y calculadora. Si Trevor quería una guerra, la tendría, pero no con sus condiciones. Sacó su teléfono y marcó un número. Hola, Jack. Siento llamarte tan tarde. ¿Recuerdas que me contaste lo de la cuenta en el extranjero? Necesito los detalles. Durante los siguientes 15 días, Lorraine vivió como en una realidad paralela. De día era la impecable S.R.A. Walker, elegante, serena, profesional. Sonreía en las reuniones, cenaba con su marido en su restaurante favorito, discutía los detalles de su nueva casa con el diseñador. Por la noche se convertía en una cazadora. Hora tras hora, rastreaba las redes sociales de Gloria, investigando su pasado, analizando sus conexiones. La información formaba una curiosa imagen. Gloria Summers, nacida en una familia pobre de Nueva Jersey. Su padre era mecánico y su madre enfermera. Consiguió una beca para estudiar Derecho, donde estuvo siempre entre los 10 mejores estudiantes. Trabajó durante 3 años en un pequeño bufete especializado en procesos de divorcio. Interesante elección para alguien que ahora destruye matrimonios ajenos. Cariño, ¿vienes a la cama? Trevor echó un vistazo a la oficina en casa donde ella estaba sentada frente a su portátil. En 5 minutos, tengo que terminar unos informes. Asintió y se fue. Ni siquiera le dio un beso de buenas noches, algo que nunca había ocurrido. Lorraine sonrió y volvió a la pantalla donde estaba abierta la página de Instagram de Gloria. Fotos de restaurantes caros, selfies en el gimnasio, puestas de sol en la terraza de su nuevo piso. Ni una pizca de Trevor. La chica era cuidadosa. Por la mañana, Lorraine se topó con Gloria en el ascensor. Buenos días, señora Walker. Estás preciosa. La sonrisa de su rival era impecable. Gracias, querida. Es una pulsera preciosa. Lorraine señaló con la cabeza la muñeca de la chica, donde brillaba el mismo Cartier. Gloria se tensó ligeramente. Un regalo de un ser querido. ¡Qué bonito! Sabes, yo tenía uno parecido. Trevor me lo regaló por nuestro 5º aniversario de boda, solo que con diamantes más grandes. Las puertas del ascensor se abrieron. Gloria casi sale corriendo al pasillo. Aquella tarde, Lorraine se reunió con Martha Crawford,
jefa de recursos humanos de la empresa. Tomando una copa de vino en el acogedor bar, la conversación fluyó suavemente hacia las nuevas contrataciones. Por cierto, ¿qué te parece Gloria Summers?, preguntó Lorraine despreocupadamente. Martha arrugó la nariz. Una chica ambiciosa, quizá demasiado. Ya sabes, ha habido quejas de los otros abogados junior. Dicen que ella se queda con los mejores casos mientras ellos se dedican a los más monótonos. ¿En serio? ¿Cómo explica eso? Dice que simplemente trabaja más. Pero la he visto flirteando con los socios, sobre todo con Trevor, perdón por la franqueza. Lorraine tomó un sorbo de vino. Continúa. Bueno, ya conoces los cotilleos de la oficina. Dicen que ella se queda hasta tarde cuando él está trabajando, y hace poco se les vio juntos en Le Bernardin. Interesante. Lorraine sacó su teléfono. Escucha, ¿podrías enviarme su expediente personal? Quiero ver las referencias de su último lugar de trabajo. Claro, no hay problema. En casa, Lorraine se metió en la ducha durante un buen rato, dejando que el agua caliente se llevara el estrés del día. En su cabeza se agolpaban retazos de información. Gloria era más inteligente de lo que parecía a primera vista. Había construido metódicamente su carrera, aprovechado todas las oportunidades para ascender. Trevor no era solo un amante para ella, era un peldaño hacia la cima. Quizás divorciarse, susurró una voz interior. Tomar tu parte y empezar de nuevo. Lorraine se limpió con una toalla, miró su reflejo en el espejo empañado. 42 años, hermosa, exitosa, independiente. Podría haber encontrado a otro hombre, podría haber fundado su propia empresa. Pero esta historia no era sobre amor o dinero. Se trataba de traición. Era sobre cómo el hombre en el que había confiado durante 15 años había decidido echarla de su vida como si fuera un juguete aburrido, de cómo había utilizado el dinero que compartían para comprarle un piso a su amante. En el dormitorio ardía una luz nocturna. Trevor ya dormía de espaldas a ella. Siempre se habían dormido acurrucados juntos. Lorraine se sentó en el tocador y abrió el portátil. Un nuevo correo electrónico apareció en la pantalla. Martha había enviado el expediente personal de Gloria. Comenzó a leerlo, tomando notas en su cuaderno. Ahora que el shock inicial había pasado, su cerebro funcionaba con claridad y frialdad. La venganza era un plato que se servía frío, y ella iba a hacerlo especialmente exquisito. Lorraine abordó su plan de venganza con el mismo cuidado que una transacción financiera importante. Lo primero que hizo fue compilar una lista de los activos que Trevor controlaba. Resultó ser un cuadro impresionante. El 30% de las acciones de la empresa, una participación en 3 filiales, una cartera de inversiones por valor de $2,5 millones. No está mal para alguien que hace 15 años era un simple abogado, murmuró mirando el gráfico en su cuaderno. Casi todo lo que habían ganado en su matrimonio. En casi todo había invertido su cerebro y sus contactos. La segunda lista era más corta, los puntos débiles de Trevor. Su orgullo encabezaba la lista. No podía perdonar el más mínimo golpe a su ego. Luego, su deseo de ser siempre el ganador, incluso en las cosas más pequeñas. Y por último, el hábito de subestimar a los demás, especialmente a las mujeres. Trevor se creía más listo que los demás. Por eso ocultó con tanto descuido la compra de un piso para Gloria. Estaba seguro de que su mujer no indagaría. Esa confianza en sí mismo se convertiría en su mayor error. Lorraine abrió el correo. 2 cartas le interesaron especialmente. La primera era de Jack, de Hacienda, en la que detallaba un plan para trasladar dinero a paraísos fiscales. La segunda era de un antiguo compañero de universidad que ahora dirigía la unidad de investigación financiera. Todo tiene que ser legal, se recordó a sí misma. Nada de acusaciones directas, nada de escándalos, solo hechos y cifras. Al día siguiente invitó a comer a Margaret Baker, la mujer del socio principal.
«Sabes, cariño», dijo Margaret con indiferencia, echando azúcar en el café. «Últimamente James no está contento con el trabajo de Trevor. Dice que se ha vuelto menos atento a los detalles». «¿En serio?». Lorraine fingió sorpresa. «Y yo que pensaba que lo estaba haciendo muy bien». «Bueno, la historia sobre el contrato de Rodríguez. Hubo algún tipo de error de redacción. James tuvo que rehacerlo todo personalmente». Lorraine hizo una nota mental. Así que la impecable reputación de Trevor ya empezaba a mostrar grietas. Eso podría ser explotado. Aquella tarde se sentó en su despacho a repasar la documentación de los grandes negocios de los últimos meses. Ahora que sabía qué buscar, los errores de Trevor eran evidentes. Aquí se había saltado una cláusula importante del contrato. Allí juzgó mal los riesgos. Y aquí, Lorraine entrecerró los ojos en los números. Sí, esta transacción definitivamente parecía sospechosa. Abrió un nuevo archivo y empezó a tabular. Cada error, cada decisión cuestionable, cada plazo incumplido, todo se registraba con meticulosa precisión. Al cabo de una hora, el panorama estaba claro. La calidad del trabajo de Trevor había ido disminuyendo constantemente durante los últimos 3 meses. «El amor nos vuelve descuidados, ¿verdad, cariño?», susurró, guardando el archivo. Al día siguiente, Lorraine se reunió con Robert Chang, director de la división asiática de la empresa. Sabía que hacía tiempo que quería ampliar su departamento. «Sabes, Robert, he estado mirando tus proyecciones de mercado. Son impresionantes, especialmente la idea de crear un grupo de trabajo para trabajar con inversores chinos». A Chang se le iluminaron los ojos. «¿En serio?». Se lo sugería a la junta, pero Trevor dijo que no era el momento. «Puede que se equivoque», dijo Lorraine en voz baja. «Por favor, prepara una presentación detallada para la próxima junta de accionistas. La revisaré personalmente». El plan empezaba a tomar forma. Primero, una serie de pequeños fracasos. Luego, un gran fracaso que no podía ocultarse ni encubrirse. Y, por último, un golpe en el punto más doloroso de todos, su reputación en la comunidad empresarial. Lorraine sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, Eric. ¿Recuerdas que dijiste que buscabas un experto para un programa del canal de negocios? Tengo una idea mejor. ¿Qué tal una serie de reportajes sobre los mayores fracasos del derecho de sociedades?». Esa noche entró en el bar favorito de Trevor. Joe, el camarero que los conocía desde hacía años, le sonrió. «Lo de siempre, SRE. Walker, martini y vodka». «No, esta noche quiero probar algo nuevo», se sentó en la barra. «Y, Joe, ¿podrías hablarme de la joven rubia que a veces viene aquí con mi marido?». La sonrisa del camarero se tornó comprensiva. Lorraine sacó un sobre con dinero. «Esto es para el té, para un buen recuerdo». El plan de Lorraine empezó a tomar forma con un pequeño incidente en un desayuno de negocios con el Hong Kong Investment Group. Había pedido deliberadamente a Trevor que asistiera a esta reunión, aunque normalmente negociaba ella misma con los socios asiáticos. «Señor Chen, me alegro de que haya venido», sonrió Lorraine al anciano chino. «Permítame presentarle a mi marido, Trevor Walker. Supervisará su proyecto». El señor Chen se inclinó cortésmente. Trevor, claramente privado de sueño tras otra reunión nocturna, asintió débilmente. «Primer error». «He oído hablar muy bien de su trabajo, señora Walker», empezó Chen, «especialmente sobre la forma en que estructuró el acuerdo con el Parque Tecnológico de Shenzhen». «Oh, fue un trabajo de equipo», respondió Lorraine con modestia. «Por cierto, Trevor, has estudiado los materiales del nuevo proyecto del señor Chen, ¿verdad?». Era consciente de que su marido ni siquiera había abierto la carpeta que le había dejado sobre la mesa hacía 2 días. Trevor vaciló un poco. «Por supuesto, en términos generales». «Entonces, quizá podría compartir su opinión sobre la estructura de la financiación a través de la offshore de Singapur».
Los ojos del señor Chen brillaron con intensidad detrás de las gafas. Hubo una pausa incómoda. No había ninguna offshore de Singapur en el proyecto. Era una prueba, y Trevor la había suspendido. Creo que primero deberíamos discutir el concepto general, intentó escabullirse. El señor Chen sonrió amablemente, pero Lorraine se dio cuenta de que intercambiaba miradas rápidas con su ayudante. La reputación de Trevor acababa de recibir su primera pequeña grieta. Después del desayuno, Lorraine tropezó un pío con el ayudante de Chen en el pasillo del hotel. Señor Lee, debo disculparme por el malentendido de hoy. Verá, el señor Walker está ocupado con otro proyecto importante en este momento. Quizá deberíamos pasar su caso a Robert Chang. Habla excelente mandarín y tiene mucha experiencia con inversores asiáticos. Una semana después, Trevor se enteró de que había perdido un contrato de $20 millones. Su irritación era casi palpable. ¿Cómo ha podido pasar esto? Se enfureció en su despacho. Chen prácticamente estaba de acuerdo. Quizás sea una cuestión de diferencias culturales, sugirió Lorraine inocentemente. Ya sabes lo importante que es para los chinos preparar las reuniones de antemano. El siguiente paso fue un encuentro Jan con Jonathan Price, uno de los principales clientes del bufete. Lorraine le invitó a comer en Le Bernardin, el mismo restaurante donde Trevor había conocido a Gloria. Jonathan, tengo que decirte que me preocupan algunos detalles del último contrato, le dijo cuando llegó el postre. Quizá habría que hacer alguna diligencia de vida adicional, pero Trevor me ha asegurado que todo está en orden. Claro que sí. Lorraine hizo una pausa. Es solo que últimamente ha habido algunos casos en el bufete en los que hemos tenido que revisar documentos. Nada grave, pero... Deliberadamente no terminó la frase. La duda estaba sembrada. Esa tarde, Price llamó a Trevor y exigió una auditoría completa de todos los documentos. Eso significaba horas extra de trabajo y la posibilidad de encontrar errores reales. Paralelamente, Lorraine empezó a trabajar con los socios menores. Mencionó Bay en una conversación con Michael Stone que Trevor había olvidado incluir su nombre en la lista de ascensos. Con Jennifer Reed compartió información viva de que su proyecto podría pasar a Gloria Summers. A finales de mes, el ambiente en el bufete había cambiado notablemente. Trevor se enfrentaba cada vez más a la desaprobación silenciosa de sus colegas. Sus decisiones empezaron a cuestionarse, y los clientes empezaron a exigir garantías adicionales. ¿Qué está pasando?, preguntó una noche masajeándose las sienes. Parece que todo se desmorona. Quizá solo estás cansado, sugirió Lorraine, poniéndole una taza de café delante. Sabes, deberías descansar más, menos quedarte hasta tarde en el trabajo. Él le lanzó una mirada aguda, pero permaneció en silencio. Algo parecido a la sospecha brilló en sus ojos, pero Lorraine ya se había vuelto hacia la ventana, ocultando una sonrisa. La mañana comenzó con una inquietante llamada telefónica de James Baker. Trevor acababa de entrar en el edificio del bufete cuando sonó su teléfono. ¿Cómo que hay un problema de documentación con el caso Anderson? Su voz resonó por el pasillo. Lo he comprobado todo personalmente. Lorraine, que caminaba unos pasos por detrás, se permitió una leve sonrisa. Efectivamente, la noche anterior había descubierto un grave error en el contrato, o mejor dicho, había preparado el terreno para que otros lo descubrieran. Una pequeña indicación al asociado Junior Michael Stone, que llevaba tiempo queriendo destacar, había funcionado. Señor Baker, comprendo su preocupación, bajó la voz Trevor al notar las miradas curiosas del personal. Pero le aseguro que... Lorraine pasó de largo, saludando con la cabeza a sus colegas. Estaba tan impecable como siempre. Estricto traje de Chanel, perfectamente peinada, andares seguros. Nadie habría sospechado que era ella quien estaba detrás de la serie de problemas mal que aquejaban a su marido.
En su despacho, lo primero que hizo fue abrir el correo. Entre las cartas había una de un cliente importante que expresaba su preocupación por un retraso en la preparación de unos documentos. Lorraine escribió inmediatamente una respuesta tranquilizadora, asegurándole que el bufete tenía la situación bajo control. Su reputación de directora financiera impecable iba a permanecer intacta. Lorraine, ¿tienes un minuto? Trevor apareció en la puerta, con la corbata ligeramente apartada. Por supuesto, querida. ¿Problemas con el caso Anderson? ¿Cómo? Ah, así que todo el mundo ya lo sabe. Se hundió pesadamente en su silla. No veo cómo ha podido ocurrir. He comprobado esos documentos 3 veces. Tal vez estabas... ¿distraído? Lo dijo sin rodeos, como una esposa preocupada. Trevor le lanzó una rápida mirada. ¿Qué quieres decir? No es gran cosa. Es que últimamente te quedas mucho hasta tarde. El cansancio puede afectar a tu capacidad de atención. En ese momento entró una secretaria en el despacho. Señor Walker, le esperan en la sala de conferencias. Un cliente de Boston llegó temprano. Maldita sea, me olvidé por completo. Lorraine, hablaremos más tarde. Salió corriendo, ajustándose la corbata mientras avanzaba. Lorraine abrió su portátil y desplegó su agenda de citas. En 1 hora, tenía una cita con el Consejo de Administración para presentar el informe trimestral. Todo estaba preparado a la perfección. No podía permitirse el más mínimo error. Al final del día, en la oficina corría el rumor de que había problemas con el contrato de Boston. Trevor había confundido de algún modo las condiciones de la financiación. Nada fatal, pero lo suficiente para provocar el descontento del cliente. Señora Walker, la alcanzó Robert Chang en el ascensor. Me gustaría hablar de la situación con usted. Algunos de los socios están preocupados. Por supuesto, Robert. Reunámonos mañana por la mañana. Prepararé un análisis de todos los proyectos actuales para que podamos evaluar los riesgos. Se dio cuenta de que debía proceder con extrema cautela. La reputación de la empresa era su propia reputación. Había que precisar cada golpe a Trevor sin perjudicar los intereses generales de la empresa. Por la noche, al revisar los documentos, Lorraine se dio cuenta de que Trevor había empezado a cometer cada vez más pequeños errores. Estaba irritable, nervioso. Esta semana había faltado 3 veces a reuniones importantes, y ayer había gritado a un socio menor, algo que nunca le había ocurrido. «Cariño, ¿por qué no te tomas unas vacaciones?», le sugirió durante la cena. «Pareces agotado». «No hay tiempo. Y además, ¿qué está pasando? Parece que todo el mundo a mi alrededor está esperando a que cometa un error. No exageres, es solo un período difícil». El día comenzó con el escritorio de Gloria Summers vacío. En su lugar, en la recepción, había una carta de baja por enfermedad de 1 semana. Trevor reaccionó exteriormente tranquilo, pero Lorraine, que conocía a su marido desde hacía 15 años, notó que la comisura de sus labios se crispaba. A la hora de comer, la propia Gloria se presentó en la oficina sin signos de enfermedad, pero con evidentes signos de falta de sueño y lágrimas bajo una capa de cuidadoso maquillaje. Entró en el despacho de Trevor echando un vistazo. Lorraine pasaba por allí cuando se oyeron voces apagadas detrás de la puerta. «No puedo más. Este piso se ha convertido en una jaula de oro». «Silencio. Este no es el lugar». «¿Dónde es? ¿En ese bar apestoso del campo? ¿O las habitaciones del hotel?» «Gloria, por favor». «No, escúchame tú. Soy joven, soy guapa, tengo éxito. No voy a esconderme como una criminal. Hay un evento de caridad la próxima semana. O te presentas allí conmigo, o...». Gloria salió volando del despacho. Sus tacones repiquetearon con rabia por el pasillo. Después de comer, Marta, la jefa de recursos humanos, llamó a la puerta de Lorraine. «SRA. Walker, tenemos un problema. La señorita Summers ha retirado su baja por enfermedad y exige que se la incluya en la lista de asistentes a la recaudación de fondos».
¿Ella no estaba en la lista original? No, se trata de un evento para socios senior y clientes clave. Bueno, Lorraine se reclinó en su silla. Supongo que podemos hacer una excepción. Después de todo, promete mucho, ¿no? Martha enarcó las cejas, sorprendida, pero asintió. A última hora de la tarde, el ambiente en la oficina se iba caldeando. Gloria iba de un lado para otro entre su mesa y el despacho de Trevor, ignorando las miradas perplejas de sus compañeros. 2 veces intentó decir algo delante de los testigos, pero Trevor consiguió llevarla a la sala de conferencias. A las 7 en punto, cuando la mayor parte del personal ya se había dispersado, Lorraine vio que Gloria arrojaba una especie de documento sobre la mesa de Trevor. «Toma, una carta de dimisión. Puedes meterte tus excusas». «Cálmate. Estás siendo poco profesional». «¿Poco profesional? ¿Acostarse con un subordinado es profesional?» Lorraine cerró en silencio la puerta de su despacho, cortando los sonidos del escándalo. 1 hora más tarde, Gloria reapareció en la mesa de Trevor para recoger un comunicado. Por la noche, en casa, Trevor guardó un silencio desacostumbrado. Se encerró en el despacho de casa con una botella de whisky. «Tal vez deberías tomarte unas vacaciones», sugirió Lorraine espiándolo. «Pareces agotado». «No», se frotó las sienes. «Demasiado trabajo. Tengo que terminar el proyecto Anderson, prepararme para la recaudación de fondos». Lorraine asintió y se marchó. Sabía que la semana siguiente iba a ser una auténtica pesadilla para Trevor. Estaba claro que Gloria había mordido el anzuelo y ya no iba a desempeñar el papel de ama obediente. Y cuando una mujer acorralada decide tomar el camino más fácil, siempre acaba en escándalo. Bueno, ella se aseguraría de que ocurriera en el momento y lugar adecuados. En los círculos legales, la reputación lo es todo. Por eso a Trevor le dolía tanto cada nuevo golpe a su imagen de socio gerente impecable. Había llegado tarde a 2 reuniones importantes esta semana. La primera vez en su carrera. La primera vez, Gloria se había encerrado en su despacho y había cogido una rabieta, exigiendo seguridad en su relación. La segunda vez, simplemente se había quedado dormido después de pasar la noche con una botella de whisky. «Trevor se está volviendo poco fiable», comentó James Baker en una reunión privada de socios. «No es propio de él». Lorraine, que estaba sentada a la mesa con la espalda impecablemente recta, guardó silencio. No necesitaba hacer comentarios. Sus resultados hablaban por sí solos. Después de la reunión, Robert Chang se acercó a ella. «Señora Walker, me gustaría comentarle la situación de los contratos asiáticos. Trevor solía encargarse de ellos, pero últimamente...» «Por supuesto, Robert. Revisemos juntos los documentos». La carpeta reveló 3 errores de redacción críticos. En otras circunstancias, Trevor nunca habría cometido tales meteduras de pata. Pero ahora, con su atención dispersa entre intentar salvar las apariencias en el trabajo y apaciguar a una amante exigente, la calidad de su trabajo estaba cayendo en picado. Cada vez se oían más murmullos en los pasillos del despacho. Los abogados junior, que antes miraban a Trevor con adoración, ahora intercambiaban miradas significativas ante su aspecto. «¿Lo has oído?» Se olvidó de la reunión con los inversores japoneses. ¿Y los archivos del caso Peterson? Hay errores elementales ahí. ¿Y ese asunto raro con la señorita Summers? Lorraine no necesitaba difundir rumores. El personal lo hacía por sí mismo. Cada nuevo error de Trevor, cada llamada perdida, cada cita olvidada se convertía en tema de discusión. El viernes, la situación había alcanzado un nuevo nivel. En la reunión ordinaria, Trevor presentó una estrategia para el caso Harrison. La presentación fue preparada apresuradamente, los números no cuadraban. «Lo siento, señor Walker», levantó la mano incrédulo el joven analista, «pero estos cálculos contradicen las cifras del trimestre anterior». Trevor hizo un gesto de irritación. «Lo he comprobado todo personalmente».
Pero hay un claro error en... ¿Estás cuestionando mi competencia? Trevor alzó la voz con la cara enrojecida. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Hace un mes, nadie se habría atrevido a llevarle la contraria al socio gerente. Ahora, Trevor, intervino Lorraine con suavidad. Quizá deberíamos hacer una pausa y volver a comprobar las cifras. Miró a su mujer como si la viera por primera vez. Algo parecido a la sospecha brilló en su mirada, pero desapareció inmediatamente bajo el peso de los problemas que se acumulaban. Después de la reunión, James Baker retuvo a Lorraine. Estoy preocupado por Trevor. ¿Quizá deberíamos transferir temporalmente sus casos a otros socios? No creo que esté de acuerdo. Lorraine negó con la cabeza. Ya conoces su orgullo. Sí, pero la reputación del bufete. Me aseguraré de que todos sus proyectos se verifiquen 2 veces. Esa noche, mientras hacía las maletas, Lorraine oyó a Trevor discutir por teléfono con Gloria. No, no puedo quedar ahora. Tengo un montón de trabajo. ¿Cómo que siempre digo lo mismo? Escucha. ¿Hola? Hola. Tiró el teléfono sobre el escritorio con fuerza. En casa, Trevor estaba sentado en silencio en su estudio, con la mirada fija en un punto. Delante de él había una invitación para una recaudación de fondos que debía entregarse en una semana. «Cariño, ¿va todo bien?», preguntó Lorraine, colocando una taza de té frente a él. «Sí. No. No lo sé. Siento como si todo se me escapara de las manos. Quizá solo necesites descansar. Todavía hay tiempo hasta esta noche». «Hasta esta noche», repitió. «Sí, todavía hay tiempo». No se daba cuenta de que el tiempo jugaba en su contra y que cada minuto lo acercaba más al momento en que la fachada cuidadosamente construida de su vida se desmoronaría ante los ojos de todos. Y Lorraine ya había empezado a prepararse para la recaudación de fondos. Su vestido valentino era tan impecable como el plan que estaba a punto de poner en práctica. 2 días antes, Lorraine organizó un almuerzo de negocios en Le Bernardin. 4 personas estaban reunidas alrededor de la mesa. Ella misma, James Baker, Robert Chang y Margaret Foster, la socia encargada de la dirección europea. «Señores, Margaret», Lorraine bebió un sorbo de vino, «les he invitado para hablar del futuro de la empresa. Hemos tenido ciertas dificultades». Si te refieres a Trevor, Margaret se ajustó las gafas de montura fina. La situación es realmente preocupante. Ayer, el Deutsche Bank expresó su preocupación por la calidad de nuestro trabajo. Exacto. Lorraine puso una carpeta sobre la mesa. Aquí hay un análisis del rendimiento de todos los socios en el último trimestre. Las cifras hablan por sí solas. Robert Chang silbó, estudiando los gráficos. ¿Un 40% menos de productividad? ¿3 errores importantes en los contratos? Eso no suena a Trevor. El problema es, dijo James lentamente, que no podemos suspender sin más al socio gerente. Necesitamos una buena razón. Lorraine se secó los labios con una servilleta. Habrá motivos. En la recaudación de fondos. Los 3 la miraron fijamente. Sus miradas leían comprensión. Eran jugadores lo bastante experimentados como para adivinar. Lorraine sabía algo. Propongo lo siguiente. Sacó otra carpeta. Un plan para reorganizar la estructura de gestión. Robert dirigirá Asia con mayores responsabilidades. Margaret tendrá carta blanca en los proyectos europeos. James se convertirá en presidente del consejo. ¿Y tú? Margaret entornó los ojos. Seguiré siendo directora financiera. Mi trabajo es proporcionar estabilidad durante el periodo de transición. ¿Y cuándo empezará ese periodo de transición? Muy pronto, sonrió Lorraine. La clave es estar preparada en el momento adecuado. Después de comer se reunió con Peter Rodríguez, su mayor cliente, cuyo contrato Trevor había estado a punto de estropear recientemente. «Peter, quiero pedirte disculpas por los recientes malentendidos», empezó. «Lorraine,
Nos conocemos desde hace 15 años. Dime sinceramente, ¿qué está pasando con la empresa? No con la empresa, Peter, con una persona en particular, y te garantizo que la situación se resolverá en los próximos días. Rodríguez la miró detenidamente. Sabes, siempre he dicho que deberías haber sido socio gerente en lugar de Trevor. Todo a su tiempo, sonrió ella enigmáticamente. Aquella tarde, Lorraine mantuvo una serie de conversaciones telefónicas con los accionistas minoritarios de la empresa. A todos ellos les planteó la situación desde una perspectiva favorable, sin criticar directamente a Trevor, pero dejando claro que se avecinaban cambios. A la mañana siguiente encontró a Martha Crawford en su despacho. SRA, Walker, creo que debería saber esto. Martha puso un correo electrónico impreso sobre la mesa. La señorita Summers ha enviado esto a todos los socios. El correo exigía a Gloria que la incluyera en la lista de oradores de la recaudación de fondos. Tengo un anuncio importante sobre el futuro del bufete, decía al final. Gracias, Martha. Por cierto, ¿podrías organizar un fotógrafo para la velada? Uno bueno y profesional. Por supuesto. ¿Y una sesión de vídeo? Por supuesto. Después de la cena, Michael Stone, un joven y prometedor abogado, visitó a Lorraine. SRA, Walker, he estado revisando los archivos del caso Harrison. Hay algunas inconsistencias muy extrañas en las finanzas. Muéstrame. Michael extendió los papeles sobre la mesa. Efectivamente, Trevor se las había arreglado para cometer algunos errores garrafales en sus cálculos. Buen trabajo, Michael. Estamos necesitando un abogado experto para un nuevo proyecto. Si estás interesado... Al final del día, todas las piezas estaban colocadas en el tablero. Todo el mundo conocía su papel. Todo el mundo tenía un interés en los cambios que se avecinaban. Lorraine había creado una red impecable de alianzas dispuestas a apoyarla en su momento de necesidad. En casa, encontró a Trevor en el despacho. Estaba sentado en la oscuridad, con un vaso de whisky en la mano. ¿Un día duro?, le preguntó encendiendo la luz. La maldita obra de caridad de mañana, murmuró. ¿Todo listo? Por supuesto, cariño. Todo saldrá perfecto. No mentía. La velada sería perfecta, para sus propósitos. Cada detalle había sido pensado, cada participante conocía su papel. Incluso Gloria, sin darse cuenta, se había convertido en el instrumento perfecto de su plan. Mientras se dormía, Lorraine pensó que mañana sería un día decisivo, no solo para Trevor, sino para toda la empresa, y se aseguraría de que este cambio beneficiara a todos menos a una persona en particular que había tenido la indiscreción de traicionar su confianza. Indigo Bay ardía en luces y lujo. La gala anual de recaudación de fondos para el bufete de abogados Baker, Walker y asociados reunía al colorido del mundo de los negocios, banqueros, industriales, políticos. Lorraine, con un vestido azul oscuro de Valentino, estaba en la entrada del salón de banquetes saludando a los invitados. Su sonrisa era impecable, al igual que su maquillaje. Trevor llegaba tarde. No era propio de él. Normalmente llegaba pronto a este tipo de actos y tenía tiempo de hablar con las personas clave antes de que empezara la parte oficial. Pero hoy su teléfono llevaba 2 horas sin funcionar. Señora Walker, James Baker se acercó a ella. Deberíamos empezar. Son las 8:30. 5 minutos más. Se ajustó el collar de perlas. Por cierto, ¿ha llegado ya Gloria Summers? Sí, ya está aquí, con un atuendo espectacular. Lorraine asintió. Había visto a Gloria en el bar. El vestido rojo con el escote profundo parecía un poco llamativo para un acto benéfico, pero esta noche lo era aún más. A las 8 en punto, cuando la excitación en la sala empezaba a ser notable, Trevor apareció por fin. Su corbata estaba ligeramente torcida, el pánico se leía en sus ojos. ¿Dónde has estado?, preguntó Lorraine en voz baja. Ahora no. Intentó alisarse el pelo.
Tengo una actuación que hacer. La primera parte de la velada transcurrió con relativa normalidad. James Baker habló de los logros del bufete y presentó a los nuevos socios. Luego empezaron las presentaciones a los clientes. Peter Rodríguez habló con especial calidez del trabajo del departamento financiero, destacando el papel de Lorraine en el desarrollo del bufete. Trevor estaba visiblemente nervioso. No dejaba de mirar hacia la barra, donde Gloria escanciaba metódicamente un vaso tras otro. Y ahora, anunció el maestro de ceremonias, cedo la palabra al socio gerente, el señor Trevor Walker. Trevor subió al escenario. A la luz de las candilejas se notaba cómo la evaporación brillaba en su frente. Señoras y señores, comenzó, nuestra firma siempre ha sido famosa por... tartamudeó, mirando hacia el fondo de la sala. Lorraine se dio la vuelta. Gloria, tambaleándose con sus tacones altos, se dirigía hacia el escenario. Continúe, señor Walker, le animó el maestro de ceremonias. Sí, por supuesto. Siempre hemos tenido un alto nivel de exigencia. ¿Altas exigencias? La voz de Gloria cortó el silencio de la sala. ¿A eso le llama usted exigencia? Trevor palideció. Pido disculpas, un pequeño contratiempo. ¿Un contratiempo? Gloria se rió. Como nuestra relación. ¿También un contratiempo? Un murmullo recorrió la sala. El fotógrafo que Marta había contratado empezó a hacer una foto especialmente intensa. Señorita Summers, intentó intervenir James Baker, creo que será mejor que... No, ella lo empujó. No me callaré por más tiempo. ¿Sabe lo que ha hecho su honorable socio gerente? Me ha comprado un piso, con el dinero de la empresa. El silencio en la sala se hizo absoluto. Eso no es cierto, espetó Trevor. Está borracha. ¿No es verdad? Gloria sacó un montón de papeles del bolso. ¿Y esto qué es? Las escrituras del piso. $800,000. Dinero que estaba destinado a hacer crecer la empresa. Lorraine vio que Robert Chang anotaba algo rápidamente en un cuaderno. Margaret Foster estaba grabando lo que ocurría en su teléfono. Trevor. La voz de James Baker era gélida. ¿Es cierto? Puedo explicarlo. Prometió el divorcio. Gloria estaba casi gritando. Prometió que estaríamos juntos, y en lugar de eso me esconde como un sucio secreto. Seguridad. Trevor trató de mantener su dignidad. Sácala a pasear. ¿Yo? ¿Y si te sacamos a ti? Has robado el dinero de la empresa. Cuando los guardias se acercaron a Gloria, ella lanzó los documentos por los aires. Las hojas blancas se esparcieron por el pasillo como confeti. Aquí, mirad todos, la prueba. Pedro Rodríguez se agachó y recogió una de las hojas. Sus cejas se alzaron. Dios mío, murmuró, estos son realmente documentos planos, y las transacciones. Trevor se quedó en el escenario como paralizado. Su carrera se desmoronaba ante los ojos de todos. Lorraine, de repente se volvió hacia su mujer. Díselo, diles que no es verdad. Pero Lorraine le miraba en silencio. En su mirada solo se leía un frío desprecio. Creo, dijo James Baker en voz alta, que deberíamos interrumpir la velada. Hay una reunión de emergencia del consejo mañana a las 9. Cuando los invitados empezaron a dispersarse, Trevor seguía de pie en el escenario, mirando los papeles esparcidos por el suelo. Gloria, sollozando, dejó que los de seguridad la escoltaran hasta la puerta trasera. «Vámonos a casa», dijo Lorraine en voz baja a su marido. «Mañana va a ser un día duro». Indigo Bay brillaba con luces y lujo. La recaudación anual de fondos para el bufete de abogados Baker, Walker y Asociados reunía al colorido del mundo de los negocios, banqueros, industriales, políticos. Lorraine, con un vestido azul oscuro de Valentino, estaba en la entrada del salón de banquetes saludando a los invitados. Su sonrisa era impecable, al igual que su maquillaje. Trevor llegaba tarde. No era propio de él.
Normalmente llegaba pronto a este tipo de actos y tenía tiempo de hablar con las personas clave antes de que empezara la parte oficial, pero hoy su teléfono llevaba 2 horas sin funcionar. Señora Walker, James Baker se acercó a ella. Deberíamos empezar. Son las 8:30. 5 minutos más. Se ajustó su collar de perlas. Oh, por cierto, veo a Trevor. Su marido apareció en la puerta, ligeramente sin aliento. Su traje, normalmente inmaculado, parecía arrugado y sus ojos denotaban preocupación. Lo siento, cariño, había un asunto urgente. La primera parte de la velada transcurrió sin sobresaltos. James Baker relató los logros del bufete y presentó a los nuevos socios. Peter Rodríguez pronunció un sentido discurso sobre la importancia de la estabilidad en los negocios, haciendo hincapié en el papel del departamento financiero. Trevor se mostró visiblemente nervioso durante su presentación. Vaciló 2 veces al hablar de los planes de desarrollo de la empresa y, cuando llegó el momento de la ética empresarial, empezó a arrastrar las palabras. «Le pasa algo», susurró Margaret Foster, inclinándose hacia Lorraine. Suele ser un orador brillante. En ese momento se abrieron las puertas de la sala. Gloria Summers, con un vestido rojo brillante de escote inapropiadamente profundo, se dirigió espectacularmente hacia la barra. Caminaba con menos confianza de lo habitual. Trevor tropezó a medias. Y por eso nuestro bufete, siempre se ha adherido a principios. ¿Principios? La voz de Gloria cortó el aire. ¿De qué principios estás hablando? Un susurro de sorpresa recorrió la sala. ¿Una asociada junior se había permitido interrumpir al socio director? SRA. Summers. James Baker se adelantó. Creo que debería... No, de verdad. Se balanceó sobre sus tacones altos. Hablemos de principios, de moral, de lealtad. Lorraine se dio cuenta de lo pálido que se había puesto Trevor. Cómo se le tensaba la papada. La señorita Summers obviamente no se encuentra bien. El maestro de ceremonias trató de suavizar las cosas. Tal vez necesita ayuda. ¿Yo? ¿Ayuda? Gloria se rió, pero había lágrimas resonando en su risa. No soy yo quien necesita ayuda. Son algunas personas las que necesitan ayuda de un psiquiatra, especialmente aquellos que no pueden establecer sus propias prioridades. Trevor finalmente encontró su voz. Seguridad. Oh, por supuesto. Elimina a la chica incómoda. Ocultad el problema. Levantó la voz. ¿Cómo ocultas todo tu...? 2 guardias ya corrían hacia ella. Gloria tuvo tiempo de gritar. Pregúntele SRA, Walker. Pregúntele dónde pasa las tardes. Pregúntele por... La sacaron del vestíbulo. Se hizo un silencio incómodo. Pido disculpas por esto. Malentendido. Trevor intentó sonreír. Me temo que la señorita Summers no pudo manejar el estrés de su primer gran evento. Pero Lorraine pudo ver a los socios mirando a su alrededor. El ceño fruncido de Peter Rodríguez. La forma en que Robert Chang tecleaba algo rápidamente en su teléfono. «Quizás deberíamos tomarnos un descanso», sugirió. «Sí, por supuesto». James Baker tomó el micrófono. «Señoras y señores, están invitados a un buffet». El resto de la velada transcurrió en un ambiente extraño y tenso. Trevor intentó fingir que no había pasado nada, pero sus manos temblaron visiblemente al levantar su copa. Los invitados intentaron no mirar en su dirección, dividiéndose en pequeños grupos y hablando en voz baja. Se hizo un gran silencio en el coche. Trevor tamborileaba nervioso sobre el volante, indeciso. «Conduciré yo», dijo Lorraine con calma. «Está claro que no estás a la altura». En silencio, pasó al asiento del copiloto. Durante todo el trayecto, Trevor tecleó algo en el teléfono, obviamente para ponerse en contacto con Gloria. Lorraine miró de reojo a su marido. En los faros que se aproximaban, su rostro parecía demacrado, envejecido.
Lorraine sabía que ahora en su cabeza daba vueltas frenéticamente a variantes de explicaciones para mañana, cuando tuviera que reunirse con los socios y mirarlos a los ojos. Pero no habría más explicaciones. Había aparecido la primera grieta en su impecable reputación, y solo va a ir a más. Después de la escandalosa recaudación de fondos, la oficina zumbaba como una colmena perturbada. Los empleados cuchicheaban por los rincones, acallados cuando aparecían sus jefes. Gloria no se presentó a trabajar durante 3 días, enviando solo una breve nota diciendo que no se encontraba bien. Al cuarto día, llegó antes de lo habitual, pálida, con un maquillaje perfecto que, sin embargo, no podía ocultar las huellas de las noches en vela. En su escritorio había una carpeta con una orden disciplinaria por comportamiento inapropiado en un evento corporativo. A las 9 en punto, Gloria se dirigió decidida hacia el despacho de Trevor, pero Marta le cerró el paso. El señor Walker está ocupado, tiene todo el día ocupado. Pero necesito hablar con él. Es urgente. Entonces concierta una cita, por el procedimiento oficial. A las 10 ya estaba claro. Trevor había cambiado su ruta habitual por el despacho, evitando la parte de la planta donde se sentaba Gloria. Solo aparecía para las reuniones urgentes, mantenía un comportamiento enfáticamente formal y desaparecía cuando apenas había terminado sus asuntos. A la hora de comer, Gloria se sentaba sola. Incluso Jessica y Kate, con las que solía ir a la cafetería de enfrente, encontraban una excusa para no almorzar juntas. Señorita Summers, Robert Chang colocó una pesada carpeta sobre su escritorio. El caso de Harrison se transfiere a Michael Stone. Tenga todo el material listo para el traspaso al final del día. Pero este es mi proyecto. Yo trabajé en él. Es una decisión de la dirección. Si tienes alguna objeción, puedes presentar una queja formal. A las 3 de la tarde había perdido todos los casos importantes. En su lugar estaba inundada de papeleo rutinario, los interminables informes que normalmente se asignaban a los becarios. A las 6 de la tarde, cuando la oficina empezaba a vaciarse, Gloria vio por fin a Trevor junto a la máquina de café. Se dirigió decidida hacia él. «Tenemos que hablar». «Ahora no», intentó esquivarla él. «¿Entonces cuándo? Llevas 4 días evitándome. Te he estado llamando, escribiendo». «Señorita Summers», su voz se volvió gélida. «Si tiene preguntas relacionadas con el trabajo, vea a mi secretaria». En ese momento, Lorraine apareció por la esquina con una taza de té verde. Miró a su alrededor y sonrió acogedoramente. «Oh, señorita Summers, me alegro de conocerla. Marta la ha estado buscando. Parece que hay algunos problemas de documentación con sus casos anteriores». Gloria se quedó blanca. Trevor aprovechó el momento y se marchó rápidamente. Al día siguiente, Gloria intentó presentar su dimisión. Marta le devolvió los papeles. Según el contrato, no puedes dimitir durante una prueba de rendimiento. ¿Qué auditoría? Debido al incidente de la recaudación de fondos, se ha iniciado una revisión estándar de todos tus proyectos de los últimos 6 meses. El procedimiento normal. Al final de la semana, Gloria estaba demacrada y delgada. Hojeaba papeles mecánicamente y apenas levantaba la cabeza. Sus trajes de diseño habían sido sustituidos por ropa más modesta, y su andar seguro se había convertido en el paso apresurado de alguien que quería pasar desapercibido. El viernes por la tarde, Lorraine llegó tarde a la oficina. Al salir, vio a Gloria sentada en una sala de reuniones en penumbra con un teléfono en las manos. «¿Una semana dura?», preguntó Lorraine deteniéndose en la puerta. Gloria se estremeció. «SRA. Walker, y a...». «Sabe». Lorraine se sentó en el borde de la mesa. «En nuestro negocio, la reputación lo es todo. Un paso en falso puede deshacer años de trabajo, sobre todo si ese paso se da en público». «¿Estás aquí para regodearte?». «No, señorita Summers. He venido a ofrecer consejo.
Cuando una carrera empieza a desmoronarse, es importante parar a tiempo, pensar en el futuro, en lo que se puede salvar y en lo que ya se ha perdido. Gloria guardó silencio, frotando nerviosamente la correa de su bolso. Buenas noches, señorita Summers. Lorraine se dirigió a la salida. Y sí, pase mañana por recursos humanos. Creo que han encontrado algunas inexactitudes en sus antiguos informes. Al quedarse sola, Gloria sacó de su bolso los papeles del condominio. $800,000, la cantidad que debía ser el comienzo de una nueva vida. Ahora aquellos papeles le escocían en las manos como una prueba. Por primera vez en todo este tiempo, pensó, ¿y si Trevor hubiera utilizado realmente el dinero de la empresa? ¿Y qué pasaría si se supiera? Su plan se desmoronaba como un castillo de naipes, y en algún lugar de la ciudad Trevor no contestaba al teléfono, ocupado en salvar su propia reputación, y por primera vez se le ocurrió que tal vez había apostado por la persona equivocada. Tras el escándalo del acto benéfico, Trevor había caído en un extraño estado de ánimo. Apenas dormía y pasaba largos ratos sentado en el estudio de su casa, estudiando papeles y calculando algo. Todas las mañanas empezaba revisando los informes financieros, buscaba la forma de cerrar el agujero en el presupuesto de la empresa, creado tras la compra de un piso para Gloria. En una de esas tardes se topó con una rareza. El contrato chino que había perdido hacía un mes había ido a parar a manos de Robert Chang, después de que Lorraine mantuviera una serie de reuniones con él. Trevor frunció el ceño, recordando los detalles. Su mujer nunca había interferido en la asignación de proyectos. «Cariño, ¿vienes a la cama?» Lorraine se asomó al estudio. «Sí, pronto». Cerró de golpe la carpeta de archivos. «Solo estoy ordenando algunos casos antiguos». Al día siguiente, en el despacho, empezó a fijarse en detalles que antes habían escapado a su atención. Cómo Lorraine mantenía largas conversaciones con los socios, cómo los asociados junior, que recientemente se habían congraciado con él, ahora acudían más a ella en busca de consejo, cómo James Baker la consulta antes de cada decisión importante. En la reunión sobre el caso Rodríguez, Trevor presentó la nueva estrategia. Todos guardaron silencio hasta que Lorraine sacudió la cabeza. «Me temo que aquí hay ciertos riesgos. Peter, ¿recuerdas el caso de optimización fiscal de hace 3 años?» Rodríguez se animó. «Sí, es cierto. Trevor, quizá deberíamos replantearnos el enfoque». Tras la reunión, Trevor se entretuvo, fingiendo estudiar los papeles. Por el rabillo del oído oyó a Lorraine hablando con Margaret Foster. «Por supuesto, se trata de dificultades temporales. Lo principal es mantener la estabilidad de la empresa. Tienes razón, algunas de las decisiones últimamente han sido ambiguas». Por la noche, mientras revisaba el correo electrónico, Trevor descubrió que había perdido el acceso a varias carpetas importantes. El departamento técnico lo había atribuido a una actualización de seguridad, pero la orden de actualizar había sido firmada por Lorraine. En casa, observó a su mujer. Estaba tranquila y serena como siempre. Hablaba con él de las minucias cotidianas, se interesaba por sus negocios. Pero algo había cambiado. Había una nueva expresión en sus ojos, como si supiera algo que él ignoraba. «Cariño», empezó él durante la cena, «me he dado cuenta de que últimamente hablas mucho con Chang. Sí, tiene algunas ideas interesantes para desarrollar la línea de negocio asiática. Pero esa es mi área de responsabilidad. Era la tuya». Se secó los labios con una servilleta. Pero, después de la historia del contrato con China, el Consejo decidió diversificar los riesgos. No había reproche en su voz, pero Trevor sintió una punzada de inquietud. De repente recordó que Lorraine había estado en la reunión con los socios chinos hacía un mes. Cómo había señalado con delicadeza su falta de preparación, la rapidez con que Chang había aceptado el proyecto. ¿Habría sido casualidad? Al día siguiente intentó reconstruir la cronología de los acontecimientos.
Todos sus fracasos de los últimos meses habían comenzado alrededor del momento en que había comprado el piso para Gloria. Primero, pequeños problemas de papeleo. Luego, clientes descontentos. Luego, la pérdida de grandes contratos. Y en todas partes, si mirabas de cerca, estaba la sombra de Lorraine, sus consejos a los socios, sus comentarios en las reuniones, sus conversaciones con los clientes. «Maldita sea», murmuró, reclinándose en su silla. «¿De verdad lo sabe?» En ese momento, Lorraine entró en el despacho. «Trevor, ¿has visto el informe sobre el caso Harrison, en el que había un error de cálculo?» «¿Qué error?» «Oh, no lo sabías. Michael Stone encontró una discrepancia grave. Estaba a punto de discutirlo con la Junta». Hablaba con calma, pero en sus ojos brillaba algo parecido a la satisfacción. Esa noche, Trevor se sentó en el bar tratando de ordenar sus pensamientos. Si Lorraine está realmente detrás de sus fracasos, está actuando de forma impecable. No hay ataques directos, solo una sutil manipulación. Está utilizando sus propios errores en su contra, dejando que otros saquen conclusiones. Su teléfono vibra. Ha llegado un mensaje de Gloria, otra rabieta porque la ha dejado. Trevor arrugó la nariz. Ahora mismo, esta conexión le parecía increíblemente estúpida. Había gastado el dinero del bufete, arriesgado su reputación. ¿Y para qué? Mientras tanto, Lorraine estaba destruyendo metódicamente su carrera. Estaba bastante seguro de ello, pero no podía probar nada. Ella no había dado un solo paso en falso, no había dejado una sola pista. «Otro whisky», le dijo al camarero. «Tendremos que salir de esta de alguna manera. Quizá vender algo para devolver el dinero al presupuesto de la empresa, o encontrar la manera de que Gloria devuelva el piso». El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de Lorraine. «Cariño, no te quedes hasta muy tarde. Mañana hay una reunión importante de la Junta». Trevor se terminó el whisky de un trago. De repente se sintió como un ratón acorralado por un gato muy paciente y muy listo. Una gata que había fingido ser una esposa cariñosa durante 15 años. Trevor se puso en marcha temprano por la mañana. Llegó a la oficina a las 7, con la intención de adelantarse a los demás y prepararse para la reunión de la Junta. Sobre su mesa había una carpeta marcada como Battle, los resultados de la auditoría interna de sus proyectos del último trimestre. $800,000, malversación de fondos, transacciones no autorizadas. Leyó, sintiendo que se le enfriaba la espalda. Si este informe llegaba a la reunión, su carrera estaba acabada. A las 8 en punto, llamó a Gloria. «Tenemos que reunirnos. Ahora mismo. ¿Te has acordado de que existo?» Su voz sonaba con histeria. «Es una emergencia. En 15 minutos en el café de la esquina». Gloria parecía agotada. Su maquillaje, habitualmente impecable, se había aplicado a toda prisa y le temblaban las manos mientras encendía un cigarrillo. «El piso tendrá que volver», empezó Trevor sin preámbulos. «¿Qué?» «Venderlo. Venderlo inmediatamente. Hay que devolver el dinero al presupuesto de la empresa antes de... ¿Estás loco? Es mi piso. Está a mi nombre. Que compré con dinero de la empresa», bajó la voz. «Si esto sale a la luz, ambos estamos muertos, sobre todo después de tu actuación en la fiesta». «¿Y nosotros? ¿Nuestros planes?» Trevor sonrió con amargura. «¿Qué planes, Gloria? Lo arruinaste todo con tu rabieta. ¿Yo? Tú eres quien lo ha estropeado todo, con tu cobardía, con tus excusas perpetuas». «Calla». Miró a las mesas vecinas. «Mira, tienes que elegir. O vendes el piso y devuelves el dinero, y nos olvidamos de la historia. O bien... ¿O qué? ¿Qué me vas a hacer?» «A mí no. La investigación de asuntos internos ya está en marcha, y créeme, están indagando a fondo». Gloria se puso pálida. La última semana de trabajo humillante y miradas oblicuas de sus compañeros le había enseñado a temer la frase
Investigación de asuntos internos. Me lo pensaré, murmuró finalmente. Tienes hasta esta noche. De vuelta en la oficina, Trevor se encerró en su despacho. Tenía que prepararse para una reunión, quizá la más importante de su carrera. Tenía que explicar el descenso de la eficacia, la pérdida de clientes, los problemas de documentación. A las 11 llamaron a la puerta. Martha traía el orden del día de la junta. Trevor pasó los ojos por la lista de asuntos y se quedó frío. El último punto era revisión de los resultados de la auditoría interna. Cogió el teléfono y marcó el número de Gloria. No estaba disponible. A la 1 de la tarde estaba a punto de entrar en pánico. Gloria no contestaba al teléfono. El tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Intentó ponerse en contacto con el agente inmobiliario que le había ayudado a comprar el piso, pero estaba de baja por enfermedad. A las 2 llegó un mensaje de Gloria. No vendo el piso. Es lo único que me queda después de tu traición. Trevor sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Volvió a marcar su número, sabiendo ya que era inútil. Hola, cariño. Lorraine apareció en la puerta. ¿Lista para la reunión? Por cierto, ¿has visto los resultados de la auditoría? Qué raro. Los dejé en tu mesa esta mañana. Miró a su mujer durante un largo instante. «Sabes», dijo lentamente, «últimamente están pasando muchas cosas raras». ¿Sí? Se encaramó al borde de su escritorio. «¿Necesitas ayuda para prepararte para una reunión?» Algo en su tono, en su leve media sonrisa, le hizo recelar. Pero Lorraine ya se dirigía a la puerta. «No olvides traer el informe de los auditores. El consejo se ha interesado mucho por las cifras últimamente». A las 4 en punto comenzó la reunión del consejo. Trevor estaba allí sentado, mirando horrorizado cómo analizaban metódicamente cada error, cada metedura de pata, cada decisión cuestionable de los últimos meses. Gloria nunca le devolvía las llamadas. Guardaba el piso como prueba de su estupidez y arrogancia, o quizá como el último as en la manga de una mujer resentida. Al salir de la reunión, oyó que Robert Chang le decía a James Baker: «¿Sabes? Lorraine nos advirtió de posibles problemas hace 3 meses». Trevor miró a su mujer, que recogía papeles con calma. Por fin se dio cuenta de que la guerra ya estaba perdida, y se había perdido hacía mucho tiempo, solo que hasta el último momento no se dio cuenta de con quién estaba luchando. La reunión de socios estaba prevista para las 9 de la mañana. Trevor pasó la noche en vela repasando las opciones de defensa, pero todas se reducían a una sola cosa: los documentos de la auditoría, donde estaba escrito en blanco y negro lo de la malversación de fondos. Lorraine hizo la maleta para ir a trabajar con sumo cuidado. Traje gris oscuro de Chanel, pendientes de perlas, perfectamente peinada. Parecía una cirujana preparándose para una operación compleja. Todas las figuras clave del bufete estaban reunidas en la sala de conferencias. James Baker, Robert Chang, Margaret Foster y otros 5 socios. Peter Rodríguez, su mayor cliente, también estaba presente como miembro del Consejo de Administración. «Nos hemos reunido para hablar de los resultados de la auditoría interna y de la situación general de la empresa. Lorraine, como directora financiera, ¿has preparado un informe?» «Sí», se levantó de la mesa. «En los últimos 6 meses hemos experimentado un grave descenso del rendimiento en varias áreas clave. Hemos perdido 3 contratos importantes. Se han descubierto errores críticos en la documentación. Pero lo más importante es que se ha detectado un déficit de $800,000. Un murmullo recorrió la sala. Trevor se agarró a los reposabrazos de su silla. «Durante la auditoría», continuó Lorraine, mostrando gráficos en la pantalla, «se descubrieron transacciones extrañas. Se retiró dinero destinado al desarrollo de Asia a través de una serie de cuentas ficticias. El destinatario final es alguna empresa registrada en las Caimán». «¿Y quién está detrás de esta empresa?», preguntó Rodríguez.
La propietaria formal es Gloria Summers. Trevor sintió que todas las miradas se volvían hacia él. Eso no es todo. Lorraine abrió la siguiente diapositiva. La señora Summers ha comprado recientemente un piso en River Plaza. El precio es exactamente de $800,000. Es una coincidencia interesante, ¿no? Trevor. La voz de James se volvió dura. ¿Tienes algo que decir? Puedo explicarlo. ¿En serio? Lorraine se volvió hacia su marido. Entonces, ¿tal vez puedas explicar esto también? Aparecieron fotos en la pantalla. Trevor y Gloria en el restaurante, en el hotel, en la entrada del River Plaza. ¿O esto? La siguiente diapositiva mostraba documentos con su firma autorizando la transferencia de dinero. ¿O quizá podrías hablarme de reservar una habitación en el Ritz-Carlton para gastos de hospitalidad? Con cada nueva diapositiva, Trevor sentía físicamente que su carrera se desmoronaba. 15 años de impecable reputación se desmoronaban como un castillo de naipes. Propongo. Lorraine miró a los silenciosos socios. La siguiente decisión. Trevor dimite voluntariamente como socio gerente. Devuelve todos los gastos no asignados. A cambio, no haremos público el asunto. De acuerdo. Rodríguez fue el primero en responder. La reputación de la empresa es más importante. Apoyado, asintió Chang. 1-1, los socios se pronunciaron a favor de la propuesta de Lorraine. ¿Y quién asumirá el cargo de socio director? Preguntó Trevor, intentando mantener los restos de dignidad. Tengo una sugerencia, se levantó James Baker. Los últimos meses han demostrado que Lorraine ha sido quien ha mantenido eficazmente el bufete a flote. Su experiencia financiera, sus relaciones con los clientes, su capacidad para ver el panorama general, propongo que sea nominada. Secundado, se hizo eco Rodríguez al instante. Trevor miró a su mujer. Ahora no ocultaba una sonrisa triunfal. Cada documento, cada fotografía, cada detalle, todo había sido reunido y preparado con antelación. Había esperado mucho tiempo para este momento. Tienes hasta esta noche para vaciar tu despacho, dijo recogiendo los papeles. Y sí, deberías llamar a tu abogado. El proceso de divorcio empieza la semana que viene. Cuando todos se fueron, Trevor se quedó sentado en la sala de conferencias vacía. En la pantalla aún brillaba la última foto de él y Gloria entrando en el River Plaza. La fecha de la foto era de hacía 3 meses. Era cuando Lorraine había empezado su juego. Sacó su teléfono. 20 llamadas perdidas de Gloria. El piso que se suponía que era su nido de amor se había convertido en el último clavo en la tapa del ataúd de su carrera. Y Lorraine. Estaba claro que había subestimado a la mujer a la que consideraba una esposa fiel. Mudarse de su propia oficina era humillante. Trevor estaba metiendo sus efectos personales en una caja, sintiendo las miradas indiscretas de sus empleados a través de las paredes de cristal. Ayer había sido su despacho, su empresa, su imperio. Hoy se había convertido en un hombre que empaquetaba apresuradamente fotos y baratijas bajo la supervisión de seguridad. Marta trajo los últimos papeles para firmar, una carta de dimisión y una fianza de indemnización. Su rostro, normalmente afable, era impenetrable. Señor Walker, seguridad le acompañará a la salida cuando haya terminado. Asintió sin levantar la vista. Me pregunté cuánto hacía que lo sabía. ¿Desde cuándo lo sabían todos? En el pasillo se cruzó con Michael Stone, el mismo joven abogado que antes le había mirado con adoración. Ahora Michael desvió la mirada y se apresuró a girar por otro pasillo. En el aparcamiento, Trevor permaneció sentado en el coche durante largo rato, dudando si girar la llave de contacto. ¿A dónde ir? A casa, donde Lorraine probablemente ya había ordenado cambiar las cerraduras. ¿A River Plaza con Gloria, que ahora evitaba sus llamadas? A la casa de campo. Ah, sí, está a nombre de Lorraine. El teléfono no paraba de sonar con notificaciones.
El banco estaba reportando tarjetas corporativas bloqueadas. La secretaria del club de golf quería saber si estaba renovando su membresía. La asistente le recordaba una reunión de inversores mañana que no volvería a repetirse. El bar de Joe's, al que llegó casi por máquina, estaba vacío. Era demasiado temprano para clientes nocturnos. El camarero le puso en silencio un whisky delante. «Enciende la tele, Joe». El canal de negocios emitía las noticias del día. Un cambio de liderazgo en uno de los mayores bufetes de abogados de la ciudad. Lorraine Walker ha sido nombrada socia directora. Trevor sonrió. En una ocasión había insistido en que su mujer adquiriera una participación en el bufete. Creía que eso reforzaría su matrimonio. ¿Quién iba a imaginar que ella utilizaría esa participación para tirarlo por la borda? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Gloria. «¿Qué demonios está pasando? Me acaban de llamar de seguridad de la empresa. Será mejor que hables con tu abogado». «¿Abogado? Trevor, están insinuando algún tipo de investigación. ¿Qué les has dicho?» «No les dije nada. Fue Lorraine. Ella lo sabía todo, desde el principio». Se hizo el silencio en el auricular. Entonces Gloria maldijo en voz baja y desconectó. Al anochecer llegó al hotel, uno de lo más corriente, no el Ritz-Carlton. El recepcionista le tendió con indiferencia la llave de la habitación. Ni un respetuoso «Señor Walker», ni una sonrisa congraciadora. En el hotel, Trevor abrió el correo. Entre los mensajes había una carta de Rodríguez. «Trevor, tenemos que transferir el negocio a otra empresa». Pronto llegó un aviso del banco de que sus cuentas habían sido embargadas a petición de los abogados del bufete. En la mesilla de noche estaba el Wall Street Journal con una nota sobre Lorraine como primera mujer socia directora de Baker, Walker and Associates. En la televisión emitían una entrevista con Lorraine, que hablaba del crecimiento del bufete con serenidad y elegancia. Trevor miró hacia la ciudad. Lorraine celebraba una victoria y él estaba en un hotel barato viendo cómo se hundía su vida. Durante 15 años había construido una carrera, pero todo se había venido abajo. Sonó el teléfono. Gloria. No contestó. Gloria, demacrada pero segura de sí misma, apareció en la recepción de Lorraine exigiendo una reunión. La condujeron a un despacho donde ofreció a Lorraine documentos comprometedores sobre Trevor a cambio de abandonar la investigación y las referencias. Lorraine mantuvo la calma y llamó a seguridad, aludiendo a los correos electrónicos que había enviado a Trevor desde el correo electrónico de la empresa. Robert Chang entró con los guardias de seguridad. Mientras sacaban a Gloria, Lorraine dio instrucciones a Chang para que comprobara los documentos y preparara un comunicado de prensa en caso de filtración. Por la noche, Gloria intentó llamar a Trevor, pero su teléfono estaba apagado. La agencia tributaria la recibió en River Plaza con una orden de inspección. Desesperada, escribió al New York Times, pero la rechazaron sin originales ni declaraciones juradas. Más tarde, vio una carta de Lorraine. «Tienes que elegir, vender el piso e irte con referencias o continuar la investigación». Por la mañana, la carta de dimisión de Gloria estaba sobre la mesa de Lorraine. Una semana después, el piso estaba vendido, el dinero devuelto al bufete y Gloria volvía a empezar en Seattle. El proceso de divorcio de Walker comenzó en Nueva York. «Exige la mitad de las acciones del bufete», informó a Lorraine su abogado, Simon Green. «Reclama que el bufete ha crecido gracias a sus esfuerzos». Lorraine estudió los documentos en su nuevo despacho. «Curioso, teniendo en cuenta que heredé parte de las acciones y compré el resto antes del matrimonio», comentó. Trevor había parecido agotado en la primera reunión. Su abogado había insistido en su contribución al éxito de la empresa. Simon presentó datos sobre el crecimiento de la empresa bajo la dirección de Lorraine. La objeción del abogado de Trevor fue desestimada. El juez, después de revisar el material, se inclinó claramente por Lorraine,
sobre todo tras la revelación del uso indebido de fondos por parte del bufete. Simon propuso una contrademanda, pero Lorraine se negó, que sea un divorcio civilizado. En el descanso, Trevor intentó negociar. «Retira la demanda». Lorraine replicó: «Te quedas con el piso y las facturas, yo me quedo con la casa y el yate». Un mes después, el juzgado dejó a Lorraine el control de la empresa y la propiedad, y Trevor recibió el piso y las cuentas personales. A la firma de los papeles, Lorraine le presentó una oferta de trabajo en Boston. «¿Por qué?», le preguntó. «Un gesto de despedida. Una vez fuimos un buen equipo». James Baker la recibió a la salida del juzgado. «¿Está la empresa bajo nuestro control?», preguntó. «Sí, y Trevor se va a Boston». Esa tarde, en su despacho, Lorraine se preparó para la fusión con el bufete internacional con el que había soñado durante 5 años. Sonó el teléfono. El agente inmobiliario anunció que el piso de River Plaza se había vendido y el dinero se había ingresado en la cuenta del bufete. Gloria se marchó a Seattle. Trevor estaba haciendo las maletas para mudarse a Boston. La historia había terminado, pero para Lorraine era solo el principio. Podía centrarse en hacer crecer la empresa. «Es un placer dar la bienvenida a una nueva socia directora, Lorraine Walker», anunció James Baker, y el personal recibió sus palabras con aplausos. En los 2 meses transcurridos desde su divorcio, Lorraine ha reestructurado la dirección del bufete delegando autoridad. Robert Chang se hizo cargo de Asia, Margaret Foster de Europa, y James Baker pasó a dirigir el Consejo de Administración. Y por último, Michael Stone es el nuevo responsable de Derecho Mercantil, anunció Lorraine. Su nombramiento puso de relieve que en el bufete se valoran el talento y la integridad. En la primera reunión, Lorraine señaló un aumento del 20% en los beneficios y la posibilidad de una fusión con Morrison & Partners. Por la tarde, Lorraine estaba ultimando unos informes cuando Marta le anunció que el Financial Times quería entrevistarla. El teléfono sonó en la oficina. El éxito de un acuerdo con inversores de Singapur era otra victoria para la empresa. Lorraine sonrió. El éxito era un plato que iba a saborear al máximo. «Consigue los datos de los proyectos internacionales del último trimestre», le dijo a Marta antes de su presentación a Morrison & Partners. El sonido de la lluvia proporcionaba un acogedor telón de fondo mientras Lorraine repasaba los documentos. La fusión había triplicado la capitalización del bufete en año y medio, y el último número de Forbes nombraba a Lorraine Mujer del Año en Derecho de Empresa. Tras recibir un mensaje de Robert Chang sobre otro exitoso acuerdo, Lorraine se enteró de que el bufete de Trevor en Boston había quebrado y él empezaba de cero otra vez. James Baker informó de un contrato de $2.000 millones con socios chinos. «Estupendo. Ahora nos encargaremos de Alemania», respondió Lorraine. El Manhattan vespertino se extendía a sus pies, su ciudad, su territorio. En el pasado había entrado en el negocio como esposa de un abogado, pero ahora su nombre significaba algo más que títulos. En la limusina echó un vistazo a los planos. Oficinas en Tokio y Berlín, una escuela de derecho corporativo. «A la oficina de Park Avenue», le dijo al conductor. Las luces del atardecer de Nueva York brillaban mientras Lorraine Walker construía un imperio. Y esto no era más que el principio.